¿Qué tal? En el staff figura Marcia Bayar, procesos de aprendizaje. En realidad es licenciada en psicopedagogía y se ocupa de los procesos de aprendizaje, por supuesto. Y gracias a Dios la tenemos viernes, sábado, lunes, por ahora, en la ciudad de Villocampo, en su consultorio de Mariano Moreno. Muy bienvenida, Marcia, al Estás Entre Nosotros y a este espacio de procesos de aprendizaje. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, bien. Me alegro mucho, muy contenta mucho de estar acá, de que nos hayamos encontrado. La verdad que sí, viste los caminos de la vida, diría Vicentico. Bueno, entonces, como es un tema que realmente atrapa por el sentido de que hoy la psicopedagogía es una de las ciencias que muy hablada, muy discutida, muy cuestionada y no, a veces por el desconocimiento que se tiene, y se cree que a través de la psicopedagogía un psicopedagogo realiza un diagnóstico y comienza ese proceso. Diagnóstico, el alumno en la escuela. Diagnóstico, el alumno. Y sé que es mucho más que eso. Podríamos partir diciendo, ¿qué es la psicopedagogía? Bien, bien, está muy bien todo lo que dijiste. Es real esto de que es un debate permanente, de que es un campo de conocimiento nuevo. Justamente es un campo de conocimiento en el que se pone en juego la práctica interdisciplinaria. ¿Esto qué significa? Que convergen distintas ciencias. Es decir, el psicopedagogo tiene formación y conocimiento de distintos ámbitos. Entre ellos, como la misma palabra lo dice, la psicología es un campo de conocimiento fundamental. Y bueno, en tanto la psicología como ciencia estudia específicamente el comportamiento humano, la personalidad del hombre, los procesos mentales, ¿sí? Otra de las ciencias que convergen en la psicopedagogía es la pedagogía. La pedagogía como ciencia estudia específicamente lo que es la educación del hombre, como un fenómeno que es típicamente humano. Son los seres humanos estamos en un proceso educativo. Por el conocimiento, por la razón. Sí, vemos también, bueno, no solamente estos campos de conocimiento, sino también, por ejemplo, la didáctica como fundamental también, porque la didáctica como ciencia va a orientar estos procesos de aprendizaje. También convergen dentro de las otras. Por más que la psicopedagogía implique estas dos palabras, psicología y pedagogía, se implican otros ámbitos de conocimientos. Y el psicopedagogo no es un psicólogo para niños, como habitualmente se lo suele denominar. No solo trabaja con niños, sino que justamente por tener formación en un campo amplio de ciencias puede trabajar con personas de distintas edades. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Por supuesto. También. Por supuesto. Ahora vamos a entrar en ese tema. ¿Cuáles serían las otras ciencias? Nombraste recién la didáctica, que la didáctica estaría muy unida al proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, indudable. Específicamente. ¿Y las otras? Otra de las ciencias, por ejemplo, como recién hablábamos, es la psicología evolutiva. La psicología evolutiva estudia lo que es el desarrollo humano, ¿sí? Y los cambios que se dan a lo largo de la vida, desde que la persona nace hasta las últimas instancias de la vida de una persona, y los cambios que van teniendo lugar. Porque por lo general cuando hablamos de psicología evolutiva se cree que estamos hablando de la franja de la niñez. Claro. De cuando nace y bueno, el proceso escolarizado hasta que termina ese 7º grado, ¿no es cierto? Justamente, y como decís, proceso escolarizado. El psicopedagogo trabaja específicamente con los procesos de aprendizaje y la persona aprende desde el momento que nace hasta las últimas instancias. Es por eso que el psicopedagogo no viene solo a trabajar con niños y no solo con personas que se encuentran en instituciones educativas. Claro. Porque tenemos el aprendizaje que es el aprendizaje asistemático, que es el que tiene lugar fuera de una institución educativa, es decir, en el que no hay reglamentos, en el que no hay normas, en el que no hay un horario de entrada, en el que no hay un recreo, en el que no hay un personal especializado. ¿Sí? Es un aprendizaje que tiene lugar, por ejemplo, en la vida cotidiana. Y esto de lo que charlábamos por ahí, que es lo que hace un psicopedagogo, por ejemplo, tiene en cuenta la motivación para ese aprendizaje. Y en el aprendizaje asistemático, el que está fuera del campo educativo, se ve bien cuál es la motivación, porque es un aprendizaje que surge generalmente por iniciativa de la misma persona. Por ejemplo, una persona mayor
podría ir al consultorio un psicopedagogo desde qué necesidad, desde qué motivación, por ejemplo. Y la consulta específica o la solicitud para esa orientación psicopedagógica va a ser particular de cada uno. Quiero aprender. Fundamental. Sí, quiero aprender algo. En algo, sí. Porque quizás términos generales. A mí adulta no se me ocurre ir a un psicopedagogo, quizás necesito. Sí, sí. Sobre todo, por ejemplo, porque siempre se van a poner en juego funciones psíquicas superiores o funciones cognitivas para abordar ese objeto de conocimiento. Y, por ejemplo, ahí viene el psicopedagogo a estimular o a trabajar con estas funciones, a ver qué es lo que está dando lugar a la dificultad de aprendizaje, a lo que está dando lugar a que la persona no se acerque totalmente al objeto de conocimiento o lo haga y tenga dificultades. Siempre teniendo en cuenta que la persona es una totalidad, entonces no solo vamos a pensar que la persona aprende desde la cabeza, por decirlo de alguna manera, claro, sino que aprende con el cuerpo, tienen lugar las emociones, los vínculos familiares, sus relaciones en caso de niños, con compañeros. Esto de que un niño no va a tener las mismas conductas ni con una docente va a tener las mismas conductas que con otra, ni tampoco va a comportarse de la misma manera dentro del aula que en el recreo cuando lo está cuidando otra persona, o el trato con los porteros, claro, con la gente del comedor, son diferentes. Sí. Y también eso es un aprendizaje. Sí. A veces hay en desmedro de de algunas situaciones el alumno, como que volvemos al alumno. Sí, la persona es como que mide las situaciones, ¿no? Y pensándolo así, me viene en este momento la instancia educativa universitaria. Cuando los alumnos ingresan a la universidad, por ejemplo, salen de una modalidad, ya sea humanidades, ya sea técnica, eligen una carrera no afín a lo que estudiaron y por lo general se encuentran con la gran dificultad de comprender los textos. Los textos humanísticos, las novelas, la ficción, realizar un informe, la escritura de ciertas cosas. ¿El psicopedagogo puede ayudarlo? Sí, por supuesto. Es orientación en su proceso de aprendizaje. Es aprender a aprender. Aprender a aprender en relación a eso, a la lectura y a la escritura. Porque quizás, yo ya estoy en la universidad, no voy a ir a un psicopedagogo, pero sí. No, por supuesto, de hecho en instituciones, en universidades hay centros o tutoría donde hay psicopedagogos, incluso psicólogos que por ahí orientan desde otra perspectiva, pero también lo hacen. Qué interesante. Así que lo vemos en las instituciones educativas mismas, en escuelas primarias o secundarias. En secundarias hay apoyos desde la tutoría. Hay gabinetes o llamados de otra manera ahora tutorías. Bueno, y dentro de los campos de conocimiento, para terminar esta primera charla muy rápida, la neuropsicología ¿tiene que ver también con los procesos que realiza el psicopedagogo desde la clínica o en los ámbitos escolares? O sea, sistemática. La neuropsicología en sí misma también es una ciencia en la cual el psicopedagogo tiene formación. Como tal, esta ciencia estudia la relación que existe entre la conducta y el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? El psicopedagogo toma herramientas de esta ciencia que le van a permitir, por ejemplo, dentro de muchas otras cosas, tomar o administrar baterías de test. Claro, los test. Claro, los famosos test que vamos a un psicopedagogo para que nos tome un test. En orientación vocacional voy a un psicopedagogo para que me tome un test. No es solamente un test, como hablábamos recién, o sea, se implican muchos otros aspectos y cada persona es única e irrepetible. ¿Sí? Y ahí vemos, por ejemplo, cómo viene la psicología humanística y existencial. No podemos usar un tratamiento estándar donde se aplique a todos lo mismo. Una estructura lineal. Cada para todos los persona seres necesita humanos. ser comprendida desde su situación, desde sus relaciones familiares. Claro. E implica Ahora, acercarnos. Vuelvo a la palabra que tomaste como test. No quedarnos en el mero test, entonces. No, por supuesto. Mucho más es solo amplio. una herramienta para llevar a cabo el proceso. Para llevar, claro. Solo una herramienta. Y eso es alguna de las cuestiones que
por ahí se discute. No, yo no quiero ir al psicopedagogo porque se queda en la mera evaluación, en el mero test. Sí. Bueno, te quita una sonrisa eso, porque debes haber escuchado mucho eso, pero también hay que pensarlo y replanteárselo, quizás por algún lado, ¿no? Sale eso. Hablamos del aprendizaje sistemático y asistemático. Y ya, diríamos, para cerrar, los adultos mayores. Vos estás acostumbrada a trabajar porque ella es de Calchaquí, provincia de Santa Fe, y muy pronto ella viene, les dije al principio, viernes, sábado y lunes, aquí en Mariano Moreno, al lado de Hacer Electricidad, y próximamente, si Dios quiere, se va a instalar en la ciudad de Villa Ocampo. Vos en tu ciudad natal trabajás con adultos mayores. Sí. ¿Qué proceso lleva eso, por ejemplo? Implica también implicarse uno por entero a trabajar. También es una edad que por ahí no se tiene demasiado en cuenta, donde se cree que no hay mucho por hacer, cuando en realidad sí, hay muchísimo por hacer. Sí, también se trabaja de la misma manera. En Calchaquí, por ejemplo, trabajo en el centro de jubilados, donde estamos trabajando en un taller que se llama el Taller de la Memoria, con personas adultas. Y sí, también es muy interesante, es muy lindo. Aparte ellos, las personas que todos, en realidad aprendemos de todos y ven ellos mismos sus propios desafíos. Claro, porque van despacio perdiendo la memoria o se quedan en un tiempo determinado. ¿Sí? Puede pasar, entonces permanentemente se trata de estimular. Qué lindo, qué bueno. Un buen mensaje para las familias que tienen adultos mayores en sus hogares. La tenemos a Marcia, que está acostumbrada ya a trabajar con adultos mayores. Bueno, Marcia Ballard, licenciada en psicopedagogía de la ciudad de Calchaquí, trabaja viernes, sábado y lunes en la ciudad de Villa Ocampo, en Mariano Moreno 1430, al lado de Hacer Electricidad, hacia el norte, y si Dios quiere te tendremos entre nosotros viviendo en Villa Ocampo muy pronto, que así sea. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias por al contrario, sí, la verdad que fue un encuentro muy, muy especial. Sí. Muchas gracias, Marcia, por estar entre nosotros. Seguimos.